Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Dicen que la iguana muerde y yo digo que no y que no. Dicen que la iguana muerde. Hola compañeros, esta es otra cápsula de La Iguana en su Piedra. Nosotros les reiteramos, somos compañeros militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Yo soy Carlos Araico de la Facultad de Economía y mi compañera Natalia es de la Facultad de Filosofía y Letras y estudia literatura. Bueno, en esta cápsula vamos a tratar de analizar y de discutir un tema ya muy conocido por todos con respecto a la Organización México Libre. Esta asociación política encabezada por Felipe Calderón y Margarita Zavala, como ya ustedes sabrán, pues el INE les negó el registro para poder consolidarse como partido político a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta cuestión con respecto a la cuestión de que le rebotaron el partido, bueno, a la organización, a FECAL y a Margarita, pues tiene sí tiene algunos sustentos con respecto a todas las irregularidades que cometieron tanto Calderón como Margarita y pues la organización en general, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los ingresos provenientes de la organización. Por ejemplo, el hecho de que se ocultara el origen de más de 1 millón de pesos que supuestamente fueron donados con el fin de poder consolidar esta fuerza política por medio de una aplicación con la que se pueden hacer depósitos y transacciones que se llama Clip. Y bueno, específicamente 1,061,000 pesos, equivalentes al 8% del total de los recursos de México Libre, y que el INE, como organismo encargado de fiscalizar los recursos, pues no supo de dónde provenían, de dónde provenía ese dinero, debido a que la misma aplicación ocupada para recaudar parte de los recursos de México Libre, esta aplicación Clip, y pues no permite saber de dónde o de quiénes proviene este dinero que están recaudando, ¿no? Entonces, esto no puede servir como pretexto tampoco para Margarita Zavala ni Felipe Calderón en cuanto a que no se sabía o en cuanto a que no estaba dentro de los lineamientos o se lo sacaron de la manga en el INE, porque tanto el INE como el mismo INE como incluso la aplicación tienen prohibido que las transacciones que se hagan a través de esta aplicación pues sea para fines políticos, ¿no? Para fines de partidos políticos o electorales, y por lo tanto no está permitido, precisamente por el hecho de que no se puede comprobar quién está aportando esa suma, ¿no? Esa suma de dinero. Y por lo tanto esta cuestión pues tampoco se puede quedar solamente ahí, pues lo podemos asociar pues fácilmente y sin el hecho de ser exagerado ni nada de eso, con, por ejemplo, otros actos igual ilícitos, como por ejemplo lo es el lavado de dinero, ¿no? Al que pues los mismos gobiernos pasados estaban tan acostumbrados, incluso muchas organizaciones criminales están inmiscuidas en esta práctica, en la cual consiste pues obviamente limpiar los recursos obtenidos de una manera ilegal para alejarlo de su verdadero origen, ¿no? Y así pueda pasar como algo supuestamente legal, ¿no? Y pueda ocuparse de una forma menos, pues menos notoria con respecto a su procedencia, ¿no? Entonces, esto es algo que sí se debe de exigir con respecto a la transparencia con la que se deben de manejar las organizaciones y los partidos políticos, ¿no? Y que por lo tanto también en esa cuestión el INE les negó el registro. Pero no solamente es eso, o sea, estos personajes acostumbrados a manejarse con mentiras, también llevaron a cabo la misma recolecta de sus firmas para la Organización México Libre,
a través de ministros católicos y evangélicos afuera de iglesias y templos. Otra cosa que pues también está sumamente fuera de la ley, el hecho de que ocupen al clero en asuntos políticos y electorales, algo que es una práctica muy corrupta y también ilegal. Cuando pues bien en México existe esa separación de la iglesia y que por lo tanto esta institución eclesiástica pues no puede inmiscuirse en los asuntos de la política, es más, no tiene nada que hacer ahí. Y obviamente otro argumento con el cual es implacable, por el cual se le debe de negar el registro a México Libre como partido político, es quienes encabezan precisamente esta organización. Nosotros ya lo comentamos ahorita al inicio, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Felipe Calderón, que llegó en el 2006 a la presidencia por medio de un fraude y que ya todo lo que se conoce con respecto a sus negocios truculentos que se hizo durante su gobierno, pues es argumento suficiente, es prueba suficiente para que no se les dé la confianza de tener una fuerza política a nivel nacional, ¿no? Y todavía el hecho de que quieran tener su propio partido, pues es una burla para los mexicanos, ¿no? Entonces, todo esto, pues sirve para recalcar a las personas que tras todos estos años, desde que estuvieron en el gobierno, Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues se siguen manejando con la misma deshonestidad y bien aferrados a sus privilegios, a querer seguir manteniendo estos privilegios y que no pierdan el poder político, ¿no? Ya que para ellos es sumamente importante el hecho de querer seguir teniendo mucha injerencia con respecto a la vida política de la nación. No sé tú cómo veas esto, Natalia. Sí, pienso que es muy importante recalcar esto que menciona nuestro compañero Araico acerca de quiénes son estos personajes y cómo es que se han movido en el país con tanta deshonestidad. Y bueno, en este momento concreto, lo que buscan es justamente eso, ¿no? Volver a tener injerencia en el poder político de México. Buscan regresar al gobierno para continuar con sus privilegios que tenían antes, para que puedan seguirse aprovechando de los recursos y de los ingresos del país que vienen de los trabajadores. Entonces, pues dentro de este tema hay muchas irregularidades por parte de esta institución política que intentó conformarse como partido, ¿no? Y eso tiene un antecedente desde enero, bueno, a principios de este año, también cuando estaban intentando consolidarse como partido, no recabaron las firmas suficientes para poder ser un partido, y de la noche a la mañana ya tenían más de la mitad de las firmas y de las afiliaciones que necesitaban. Entonces, ese es un antecedente y todos estos antecedentes que tú mencionas. Y es muy importante mencionar eso que decías acerca de las donaciones que no tienen una clara procedencia. Y bueno, recientemente Anabel Hernández, que es una periodista seria, decía que ella entrevistó a un narcotraficante y que le dijo que la campaña de Calderón en el 2006 fue financiada con recursos del narcotráfico. Entonces, pues no es uno puede pensar que incluso hasta esas donaciones pues pueden ser del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a lo mismo, ¿no? A pensar cómo es que estos personajes pues siempre han estado en México. Y bueno, ante todo esto, pues el INE ya decidió no registrarlos como partido por todas esas anomalías, pero no obstante, pues ellos siguen empeñados en que a fuerza participen en las elecciones del 2021. Y ante eso, pues ya incluso dijeron que iban a impugnar la decisión del INE ante el Tribunal Electoral. Pero bueno, aquí también pienso que es importante hablar sobre el papel del INE, el que juega actualmente. Pues no hay que pensar que esta decisión que ellos tomaron,
que los consejeros del INE tomaron fue porque realmente les interese pues la nación. No se puede dejar de lado el papel que ha tenido esta institución en los anteriores procesos democráticos por los que ha atravesado el país. Esta institución ha permitido fraudes electorales, compra de votos, compra de representantes de casilla, rellenos de urnas y entre otras cosas. Y bueno, esto quiere decir que no ha cumplido su función de llevar a cabo los procesos electorales con transparencia y que incluso ha permitido que las decisiones que han tomado los mexicanos de que no sea ni el PRI ni el PAN que estén en el gobierno, como fue en el año 2006 y 2012, pues no fueron respetadas. Entonces, bueno, yo pienso que aquí ellos también pues son partícipes de todo eso de que quedó en México, de las ruinas en las que se encuentra México, justamente pues por eso. Bueno, es lo que pienso por el momento. Ok. Sí, bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en esa cuestión de que no dejar tampoco al INE como los buenos samaritanos ni nada de eso, cuando pues en realidad pues no velan por un interés nacional, ¿no? Tampoco es que se manejen con plena transparencia, pues han servido a los intereses del prianismo en años pasados. Los ejemplos más claros son pues los fraudes electorales de 2006 y 2012, beneficiando al PAN y al PRI, y obviamente el hecho de esta decisión que se toma, pues también tiene que ver mucho con una cuestión de imagen, ¿no? De poder quedar bien también ante pues, ante todas las evidencias que ya se están sacando con respecto a todo lo que gira en torno de Calderón, ¿no? El hecho de que le puedan dar el registro a un partido encabezado por estas dos personas, como lo son Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues obviamente es un descaro muy grotesco, pues más que nada cuando incluso en estos días hay una recolecta, hay una recolecta de firmas a nivel nacional para que el próximo año se pueda llevar a cabo una consulta popular en la que se pueda pues decidir si se investiga, si se empieza un proceso de investigación y en su defecto también de enjuiciamiento en contra de los expresidentes neoliberales desde pues Salinas, pasando también por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Entonces ahí como lo menciono, este personaje pues no es la excepción en eso, y el hecho de que pues haga caso omiso a todo lo que está ocurriendo actualmente, pues es precisamente una burla también. Cuando precisamente lo que menciona también Natalia es el hecho de que hay que apelar a la memoria histórica de la gente, ¿no? Hay que ubicar, pues tener bien en sus justos términos a quiénes son estas personas, ¿no? Porque no puede pasar por alto todos los crímenes que cometieron en el pasado, el hecho de que Calderón, tan solo en su sexenio, entregara 26 millones de hectáreas a mineras canadienses y estadounidenses que pues hoy todavía se pueden beneficiar por la misma propiedad que tienen del suelo y el subsuelo donde tienen estos yacimientos mineros, y pues obviamente ahí el hecho de que todos los recursos que sacan estas mineras pues solamente son para beneficiar a sí mismo a la clase empresarial extranjera, y pues también para poder seguir llevando a cabo la industrialización de las potencias imperialistas de donde provienen, ¿no? Obviamente, tras todo esto, estas empresas bien posiblemente manejan discursos de cuidado de medio ambiente y demás, pero en realidad aquí en México pues solamente crean contaminación y mucha pobreza, porque el hecho de que se les permitiese asentarse poniendo minas de cualquier tipo, como de las de cielo abierto, pues son obviamente daños no solamente al medio ambiente, sino a la población, más que nada porque se llevaron a cabo prácticas muy violentas para poder someterlas, y ahora que tuviesen que emigrar o someterse a unas relaciones ahí de subordinación con respecto a estos empresarios extranjeros, ¿no?
Y eso, pues, es un caso muy específico, pero en realidad hay muchos, ¿no? El mismo caso de Odebrecht, que pues obviamente ahí también comparten el crimen con el gobierno de Peña Nieto en cuanto a todos los sobornos para que esta empresa brasileña de construcción pudiese tener muchos contratos, ¿no? ¿Y cómo se lleva esto? Pues obviamente ya lo menciono, por medio de sobornos a funcionarios mexicanos, ¿no? Bajo pues las mismas narices de Calderón y de Peña Nieto también, y estos sobornos pues se ascienden a 200 millones de pesos, ¿no? Cuando todavía de por sí estos políticos como Calderón y Peña Nieto todavía muy descaradamente llevaban a cabo un discurso de poder desarrollar la economía mexicana, de poder sacar, no sé, pues de la pobreza a la gente o poder beneficiarlas, pero en realidad, pues, por ejemplo, en los casos de Pemex con respecto a las refinerías que se hicieron como la de Minatitlán, cuya conclusión el gobierno de Felipe Calderón tuvo que pagarle a Odebrecht 120 millones adicionales a lo que de por sí ya estaba evaluado, más aparte a través de Pemex, que la estuvieron ocupando para poder saquear pues todos los recursos de México y también llevar a cabo una privatización pues muy violenta por medio de esta empresa paraestatal que es muy importante. Ahí también entregaron 25 millones de pesos extras todavía, más aparte 45 o 50 contratos más para beneficiar a la misma constructora, y todo esto para seguir manteniendo todas estas redes de corrupción, pero al mismo tiempo seguir beneficiando a una cierta élite empresarial y también política, ¿no? Entonces, todo esto no queda no puede quedar tan exento tan solo en cuanto a la persona de Calderón, sabiendo que la misma Margarita Zavala, pues de ella tampoco se puede esperar nada, ¿no? Ahí en esa cuestión también hay que aclarar que Margarita Zavala, cuando tuvo una posición de poder en el sexenio de Felipe Calderón, no hizo nada, permitiendo la negligencia que llevaría al incendio de la guardería ABC y que terminó con la muerte de 49 niños y más otros 106 heridos de gravedad, ¿no? Todos ellos cuyas edades solamente eran de 5 meses a 5 años, ¿no? Entonces, ahí pues nos deja una muestra del, pues, cómo son estas personas y de que en realidad pues no se puede esperar un poco nada de ellos y que es obviamente algo catastrófico, una barbaridad poderles permitir el registro, algo que pues obviamente ya no pasó, pero todavía el hecho de que traten de legitimarse en un partido político. No sé qué piensas al respecto, Natalia. Sí, la verdad, bueno, yo pienso que sí, hubiera sido un completamente descaro por parte del INE, el que le hubiera permitido registrarse como partido político, tomando en cuenta pues todo eso que mencionas acerca de ese sexenio de Calderón, y no se puede olvidar realmente todo lo que pues en su sexenio ocurrió. En primera, pues su mandato fue ilegítimo. Cometieron fraude electoral y para que él estuviera de presidente, Y bueno, ¿qué es lo que hace él? Por consiguiente, bueno, busca legitimarse. Y eso lo hace con un supuesto combate contra el narcotráfico, que en realidad, como ya lo sabemos y como muchos periodistas lo han documentado, pues lo único que hizo fue favorecer a un grupo narcotraficante. Y ahora sabemos que fue al cártel de Sinaloa. Y bueno, todo esto, pues lo hizo en conjunto con su secretario, que actualmente, su secretario de Seguridad Pública, que actualmente está siendo juzgado en Estados Unidos. Y bueno, lo que hicieron fue crear un escenario de terror, pero en realidad, pues sí, pues más que un escenario, sí llevaron a cabo pues muchas prácticas de violencia, la inseguridad creció exorbitantemente y eso cobró miles de vidas, desaparecidos, torturados, que no solo son cifras, y que quedaron impunes. Y aparte de eso, aprovecharon todo ese escenario para seguir saqueando los recursos del país, preparando pues reformas que permitieran las privatizaciones que muchas veces ya hemos comentado.
Entonces, bueno, estas personas buscan, quieren continuar haciendo eso y eso no se le puede permitir porque incluso el bloque de la derecha está buscando aliarse. Si se le hubiera dado el registro a México Libre como un partido político, pues hubiera buscado aliarse con el PRI, con el PAN, y pues es más de lo mismo, no es que México Libre sea diferente, es parte de lo mismo, pero pues ahora con otro nombre. Y bueno, todo esto con el fin de retroceder todo lo que la Cuarta Transformación pues está avanzando. Y esa es a la derecha organizada a la que nos referimos. Cada vez que la mencionamos, son los políticos, los intelectuales, los empresarios que buscan formar un bloque y que en realidad pues solamente están en favor de una clase, porque no les interesa lo que se está haciendo para mejorar la vida de las personas, de los pobres, y no les va a interesar todo lo que tengan que hacer, incluso todo lo que tengan que afectar para continuar con todo lo que ya habían conseguido de este país, con lo que ya habían saqueado de este país. Sí. Bueno, lo cierto es que Calderón no es tampoco nada tonto, ya que, como lo mencionas con respecto a todos los nexos que tenía con respecto al narcotráfico, pues ahí mismo también busca obtener cierta credibilidad o cierta diputación federal tal vez en el 2021, es en estas elecciones que se dan las más grandes de la historia de México, y todo esto también a través de la importancia que tenía para él el que su organización se consolidara como partido político, ¿no? Todo esto a raíz de que pudiese salir en las boletas del 2021 en dos formas, una como diputación federal y en otra también como para poderle empezar un proceso de investigación y enjuiciamiento en su contra por todos los crímenes que ya cometió, cuando, pues precisamente esto evadiendo sus responsabilidades, ¿no? Con respecto a las mismas autoridades estadounidenses que tienen allá preso a Genaro García Luna, un secretario de seguridad, como ya lo dices tú, puesto directamente por el mismo Calderón y que trabajaba para el narco, ¿no? Recibía órdenes del narcotráfico, beneficiaba al cártel de Sinaloa, llevaron a cabo una guerra violenta en la que en todos sus sexenios se registraron más de 120,000 muertos y más de 32,000 desaparecidos. Y pues obviamente todo esto fingido, ¿no? Toda esta guerra contra el narcotráfico era solamente pues un acto, pues sí, de pura actuación con respecto a que pues debajo de la mesa, a escondidas, se llevaban a cabo muchos pactos y muchos sobornos para poder beneficiar a una cierta organización criminal, ¿no? Entonces, precisamente por esto es importante apelar a esa memoria histórica que mencionamos Natalia y yo, porque pues son muchos los crímenes cometidos en contra del pueblo mexicano dirigidos por Felipe Calderón solamente en su mandato, y pues increíble todavía que quiera tener su propio partido político, ¿no? Cuando el obradorismo ha evidenciado todo el robo y todo el saqueo llevado a cabo por los gobiernos pasados, y Calderón pues obviamente no es la excepción, con lo que ya mencionamos y con todo lo que ya sabemos también con respecto a ello, y que todavía haga caso omiso cuando es muy evidente que es un criminal, porque murió y desapareció muchísima gente durante su sexenio, y que ahorita todavía quiera tratar de pues legitimarse y consolidarse en una fuerza política, pues es algo que no se puede permitir. Y entonces esto esto nos sirve para quedar claros con respecto al tipo de personas que buscan pues servirse del pueblo en cuanto a ese aspecto, ¿no? Natalia ya lo mencionaba, que todo esto es como un mecanismo más también para que se pueda seguir desacreditando y llevar a cabo una guerra mediática pues igual muy fuerte e incesante desde que López Obrador asumió la presidencia, en contra del proyecto que él mismo plantea, ¿no? Partidos que se sirven del pueblo para poder hacer sus negocios y poder beneficiarse a ellos mismos, pues
son precisamente eso, ¿no? Entonces, al igual que el PRI o al igual que el PAN, como ya lo mencionaba Natalia, que buscan estancar todo lo que la Cuarta Transformación está logrando ahorita. Por lo que ahí nosotros queremos reiterar la importancia que es de que nosotros defendamos el proyecto de nación del gobierno federal, ¿no? Y que no permee el rollo de todos estos fascistas, como lo son los priistas, los panistas y ahorita la Organización de México Libre, encabezada por Felipe Calderón y Margarita Zavala, que pues en realidad no buscan más que seguir seguir velando por sus intereses y por los de la clase dominante, como lo ya mencionaba Natalia, ¿no? Y obviamente, pues seguir desfavoreciendo y desprotegiendo a toda la mayoría de la población mexicana, a la que ya tanto daño se le hizo con pues, solamente unas cuantas de estas prácticas que ya mencionamos, ¿no? Y que todavía se cometieron muchas atrocidades más en los sexenios pasados y pues obviamente con Felipe Calderón. Y ahí el problema, pienso yo, no es tanto que existan un partido político, ¿no? Sino que el problema es que existan partidos políticos como los que ya acabamos de mencionar, como el PRI, como el PAN, como lo que trata de hacer esto que sea México libre, porque obviamente pues son gente vividora, ¿no? Gente que quiere recibir esos recursos que proporciona la clase trabajadora con su trabajo, con sus impuestos, y que de eso mínimamente se les tendría que retribuir algo, ¿no? Que gracias a ellos es que se sostiene el país y que precisamente hacia ellos debería ir encaminado todo el desarrollo del mismo, ¿no? Así en esa línea, así de directa, ¿no? Porque en realidad no es que esta élite política de derecha siga, pues, beneficiándose a costa de la desgracia y la miseria de la demás población de México, ¿no? Y en específico de los trabajadores. Entonces, en esa cuestión es importante recalcar que no se les puede confiar una fuerza política a este tipo de políticos, ¿no? A este tipo de personajes como lo son Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, más que nada por el mismo hecho de que tan solo todo mucho que ya acabamos de mencionar con respecto a estos personajes, pues nos da la clara certeza de que son unos mentirosos, de que son unos genocidas y de que son unos criminales en toda la extensión de la palabra. Entonces ahí es parte de lo que nosotros, del mismo análisis que queremos hacer con respecto a lo que está pasando con respecto a esta Organización de México Libre y las personas que lo dirigen, ¿no? No sé si para ir terminando la misma cápsula, quisieras agregar algo más, Natalia. Sí, bueno, solamente reiterar que uno sí tiene que sumarse a defender este proyecto de nación y principalmente no permitir que todo este rollo de los medios de comunicación, de los políticos, de los intelectuales permee. Porque pues la Cuarta Transformación está evidenciando muchas cuestiones y principalmente pues está trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y como parte de las personas que estamos convencidas de apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación, debemos respaldarlo porque es algo que se ha venido formando desde hace muchos años. Y es importante apelar a toda esta memoria histórica justamente también para este proceso del que ya hemos hablado y que insistimos en que es importante que se firme para que se pueda consultar, para que se juzgue a los expresidentes y bueno, ya estamos a unos 5 días de que sea el último para que se entreguen pues todas las firmas. Entonces es muy importante que acudan a firmar. Hay muchos lugares en donde ustedes pueden ir a firmar y también incluso descargar el formato e invitar a las personas, bueno, no invitar, politizar, para que también firmen. Eso Sí, sería todo. sí, claro, precisamente por el tema que acabamos de discutir, de ahí la trascendencia de que nosotros como mexicanos, pues más que una lucha en cuanto a lo legal, pues también sea
esa lucha política que plantea Natalia con respecto a que la gente, pues, ya organizada, se encare a todos estos personajes que encabezaron la privatización y el desmantelamiento de México, ¿no? Que obviamente, bajo la misma lógica del capital, buscaban beneficiarse a ellos mismos como parte de la misma, pues como parte de la misma institución con mucho peso en cuanto a lo legislativo que pueden consolidar el Estado capitalista, pero pues aún así, toda esta cuestión de ahí es importante que si ahorita la gente está buscando ya no retroceder todo eso, ya no retroceder a esos tiempos y que ahorita con la cuarta transformación pues en verdad se pueda aspirar a poder tener unas mejores condiciones de vida, el hecho de que se les investigue, del hecho de que se les enjuicie y de que se les exija que entreguen cuentas claras y de que se hagan responsables de todas las atrocidades que cometieron en la historia reciente del país a personas como Salinas, como Zedillo, como Fox, como Peña Nieto y el mismo Calderón, pues ahí radica también la misma organización a la que nosotros debemos de llegar y lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Algo que se puede terminar de concretizar el próximo año en las elecciones, haciendo valer igual nuestro mismo voto por verdaderos representantes y pues también que se les pueda, pues que también nosotros debamos de exigir todo ello, ¿no? Así que, bueno, así es como nosotros cerramos ahorita la cápsula de hoy. Nosotros, les reiteramos, somos compañeros del Movimiento Estudiantil Espartaco y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa, son todos los sábados a las 5 de la tarde y también a seguir viendo todo el demás contenido que subimos a nuestro canal de YouTube, que está como La Iguana en su Piedra. Ahí ustedes pueden encontrar este tipo de cápsulas y también en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra, ahí respectivamente. Así que, bueno, pues yo creo que ya sería todo y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, compañeros. Hasta luego. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.